Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Tiempos compuestos del verbo del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Y antes de comenzar te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o bien las desinfectes con alcohol en gel. Y le damos la bienvenida a Abdi, quien nos acompaña en esta oportunidad como intérprete de lengua de señas. Muchas gracias, Abdi. Recordando un poco lo que hemos visto en sesiones anteriores, hemos estado estudiando todo lo relacionado, todo lo que tiene que ver con el verbo. Sé que puedes pensar que es algo muy grande, muy extenso, que puede ser un poco confuso, pero al momento que nosotros lo aplicamos es cuando ya nosotros pues ejercitamos y llegamos a comprender cómo es que se lleva a cabo la conjugación de los verbos, ya que una parte importante al momento que nosotros hablamos, es decir, hacemos algún texto, escribimos, es cómo utilizar los verbos, ya que el verbo es el que nos va a dar la acción o nos va a referir lo que está sucediendo en lo que estamos hablando. No es que las demás palabras no sean importantes, pero el verbo es una parte central para poder expresar nosotros lo que estamos diciendo. ¿Te recuerdas de qué accidentes del verbo hablamos en la sesión anterior? Establecimos que son 5 accidentes. ¿Te recuerdas tú cuáles son y a qué se refieren o qué significa cada accidente? Tenemos el primero, que es de persona. Es decir, se va a conjugar el verbo conforme de quién estamos hablando, conforme a quién estamos hablando. Si es la primera, segunda, tercera. Luego tenemos el número, si es singular, una, o es plural, de 2 en adelante. Luego tenemos el modo, que tiene que ver la actitud que nosotros tomamos ante lo que estamos hablando. Es decir, si queremos hablar sobre algo que realmente sucedió, sucede o sucederá, es el indicativo. Si estamos hablando de un deseo o una posibilidad, estamos hablando en modo subjuntivo. Y cuando emitimos o cuando damos una orden o queremos que alguien haga algo que nosotros deseamos, estamos usando el imperativo. Luego establecimos también el aspecto. El aspecto no es más que decir si la acción terminó o no sabemos si terminó realmente. Y se divide en perfecto para aquellas que terminaron e imperfecto para aquellas que no sabemos si realmente finalizaron, si aún continúan, pero que sucedieron. Y por último, los tiempos, que son los 3 principales, de ahí se desprenden los demás o salen los demás: pasado, presente y futuro. Y a partir de estos tiempos, entonces, conversamos que hay tiempos simples y tiempos compuestos. En resumen, esto es lo que hemos visto hasta ahora en estas sesiones. Hoy vamos a añadir otro tema que son los tiempos compuestos. Vimos tiempos simples, ahora nos tocan los tiempos compuestos. Y verás que entonces, dependiendo de qué es lo que queramos transmitir, qué es lo que queramos decir, tenemos que usar esos tiempos. Pero para comenzar, para que también te recuerdes un poco, vamos a ver nuevamente acá estos dibujos y vamos a conjugar algunos verbos en tiempos simples. ¿Te recuerdas el tiempo simple? Tenemos presente, pasado, futuro y condicional en el indicativo. Y en el subjuntivo tenemos presente, pretérito imperfecto, futuro simple. Y en el imperativo únicamente presente. Ahora conjuguemos alguno de estos verbos. Escojamos uno. Escojamos el número 5. ¿De qué crees que a qué se refiere? ¿A qué acción o qué verbo podemos relacionar con la imagen 5? Y recuérdate que si estamos hablando de la base,
o el verbo base, por llamarlo de alguna forma, tiene que ir en una forma impersonal. ¿Cuál es la forma impersonal para presentar el verbo base? Es el infinitivo. De acá vamos a partir. Y la figura 5 entonces se relacionaría con bajar. Ahora conjuguémoslo del modo indicativo presente de la primera persona. ¿Cuál es la primera persona? Singular. Yo. ¿Cómo conjugarías entonces bajar con la primera persona? Y que sea presente. Yo bajo. Ahora hagámoslo en pretérito perfecto simple, es decir, en un pasado que ya terminó. ¿Cómo conjugaríamos entonces bajar con la segunda persona gramatical singular del presente indicativo? Disculpa, del pretérito perfecto simple indicativo. Tú bajaste. Aquí tenemos entonces presente. Aquí tenemos pasado simple. Que ya finalizó. Ahora, ¿cómo lo conjugaríamos en el pretérito imperfecto de la tercera persona singular? Recuérdate que como es imperfecto no ha terminado, es decir, no podemos decir si ya acabó, por qué acabó, si va a continuar. Entonces lo conjugaríamos él o ella bajaba. Entonces este sería nuestro pretérito imperfecto, porque no sabemos si la acción ya terminó. Compáralo con el pasado simple. Tú bajaste, es algo que ya sucedió. Ahora si lo decimos de la misma forma en la tercera persona, él o ella bajó, ya es algo que terminó. Ahora conjuguémoslo con nosotros, el futuro. ¿Cómo sería conjugarlo con nosotros el verbo bajar? Nosotros bajaremos. Este es entonces futuro simple. Y por último tenemos el condicional, es decir, si algo va a suceder o no. ¿Cómo lo conjugaríamos con la segunda persona plural? Ustedes bajarían. Es condicional, es decir, nos da a pensar o nos permite pensar si va a suceder o no. Es una opción, una posibilidad. Entonces tenemos el presente, algo que sucede en este momento, o incluso se puede referir a algo que hacemos siempre. Yo camino, yo hablo, es decir, puede que esté sucediendo ahorita o que va a suceder siempre, ya es una costumbre. Luego el pasado, que nos refiere a algo que ya finalizó, tú bajaste. Luego el pretérito imperfecto, algo que no se sabe si ya terminó, cómo terminó, es algo indeterminado. Bajaba. Luego el futuro, que se va a realizar más adelante esa acción, pero tampoco hay una seguridad que vaya a suceder. Nosotros bajaremos. Y por último, condicional, que nos señala opciones. Ustedes bajarían. Ahora escojamos otra figura. ¿Cuál crees o cuál escogemos? Para conjugarlo en el subjuntivo. Tomemos la figura 3. ¿Con cuál crees que se relaciona? ¿Con qué verbo? Escribamos el infinitivo de ese verbo. Perfecto, y orar.
Ahora conjuguémoslo con el presente del subjuntivo. Es un deseo actual. Recuérdate que lo podemos determinar si le añadimos antes la partícula que, esta preposición. Que yo, y si lo queremos decir en presente, llore. ¿Te das cuenta? Expresa esa posibilidad o ese deseo. Compáralo con yo lloro, algo que está sucediendo en este momento. Yo lloro, se puede comprobar. Yo llore quiere decir que es un deseo o una posibilidad que yo estoy pensando en este momento. Entonces acá tenemos el subjuntivo. Presente. Ahora vamos con el pretérito imperfecto. Es un deseo pasado. ¿Cómo lo diríamos acá? Que tú lloraras. Entonces ya tenemos acá el pretérito imperfecto, es decir, es un deseo, una posibilidad, pero ese deseo no ha terminado. Recuérdate que lo imperfecto es algo que no ha terminado, que no termina. Y también acá te quiero demostrar la importancia de saber utilizar la tilde, de saber cómo aplicarla. No es lo mismo tú lloraras a tú llorarás. Si le añadimos la tilde a lloraras, llorarás, ¿en qué tiempo estaríamos hablando y en qué modo estaríamos hablando? Sería un futuro del indicativo, tú llorarás. Y por último, tenemos el futuro simple. Es un futuro deseable. ¿Cómo crees tú que quedaría entonces el verbo conjugado con la tercera persona singular de llorar? Veamos acá nuestro ejemplo con gustar, ella gustare. Entonces, ¿qué tendría que cambiar al final o qué habría que añadirle? Correcto, la E. Él o ella llorare. Y aquí tenemos entonces el futuro simple del subjuntivo. Y por último tenemos el imperativo. Como te indiqué, ese únicamente lo utilizamos en presente, ya que queremos que esa orden o regla se cumpla en ese momento, y únicamente lo podemos conjugar con la segunda persona, ya sea plural o singular. Podemos utilizarlo con ustedes. ¿Cómo sería entonces el imperativo de llorar conjugado con ustedes? Ustedes lloren. Es un mandato. Entonces ya conjugamos en nuestros tres tiempos del tiempo simple. Ahora vamos a trabajar entonces los tiempos compuestos, tanto del indicativo como del subjuntivo. Si te das cuenta, en estos tiempos simples que hemos visto para conjugar el verbo, únicamente hemos utilizado una palabra cuando lo estamos conjugando. Él camina, él caminó, él caminaba, él caminará, él caminaría. Solo estamos utilizando un verbo. Pero ¿qué sucede con los tiempos compuestos? Los tiempos compuestos necesitan de un verbo auxiliar. Ya vamos a ver entonces cuál es ese verbo auxiliar. Y necesitan el verbo de forma impersonal. ¿Te recuerdas que tenemos tres formas del verbo de lo impersonal? El, correcto, infinitivo, luego gerundio y luego participio. El gerundio nos señala una acción que se está desarrollando, mientras que el participio nos señala una acción que ya sucedió por su terminación, cómo finalizan estas palabras. Pero vamos a irlo viendo poco a poco para que lo comprendas. Entonces, los tiempos compuestos también únicamente están en el indicativo y el subjuntivo y van a necesitar del verbo auxiliar. ¿Cuál es ese verbo auxiliar? ¿Cuál crees tú que es un verbo auxiliar o cuál podrías considerar tú que es un verbo auxiliar?
Leamos los ejemplos. He visto, había dicho, hubieron comido, habré ganado, haya visto. Creo que ya más o menos sabes cuál es ese verbo auxiliar. Vamos a utilizar las formas conjugadas del infinitivo haber. Ese verbo es el que va a sufrir todas las modificaciones para conjugar. Y luego siempre vamos a utilizar un verbo en participio. ¿Y en qué terminan los verbos en participio? ¿Te recuerdas? Dijimos que terminan en ado, ido. Pero esto sucede con verbos regulares. Recuérdate que te mencioné que hay verbos regulares e irregulares. Así como ido, que puede transformarse en yendo. También acá hay algunos verbos que van a cambiar su estructura y no van a terminar. Por ejemplo, no decimos escribido, decimos escrito y ya está en participio. Entonces hay algunos verbos que sí van a necesitar cambiar de otra forma cómo terminan, pero van a estar conjugados y nos van a ayudar a hacer estos tiempos compuestos. Entonces tenemos que en el indicativo vamos a tener 5 tiempos compuestos. Quiero que tengas esto claro. Tiempos simples, 5 tiempos simples. Tiempos compuestos, 5 tiempos compuestos. Quiere decir que en la forma indicativa o del modo indicativo podemos conjugar el verbo de 10 formas diferentes. 5 simples, 5 compuestos. Tenemos 3 formas de conjugarlo en pretérito. No quiero que te hagas bolas con este nombre. Pretérito es pasado. Y tenemos el pretérito perfecto compuesto. Acción recientemente terminada. He visto. Ahí ya estamos conjugando haber con la primera persona. He visto. Ahora entonces hagamos el ejercicio con la figura 6. ¿Qué crees tú que se refiere a esta figura? A beber. Beber. Entonces, ¿cómo lo conjugaríamos para crear el pretérito perfecto compuesto? Sigue el ejemplo. Muy bien. He bebido. Termina en ido, nuestro participio ido. Acá tenemos entonces el primer modo indicativo. Si te das cuenta entonces, en los tiempos compuestos no tenemos ningún presente, porque todas estas formas se refieren a algo que sucedió o algo que sucederá. Y el presente no puede depender de esta forma. Luego tenemos el pretérito pluscuamperfecto. Acción pasada, pero no se sabe cómo ni cuándo. ¿Y cuál se te hace parecido a un tiempo simple? El pretérito imperfecto, porque ese tampoco se sabe cómo terminó, si ya terminó, y cómo se puede conjugar, había dicho. Ahora conjuguémoslos en la segunda persona, siempre el beber. Tendríamos o tendremos entonces, había, pero como es la segunda persona, tú habías bebido. Luego el pretérito anterior, que es una acción pasada. ¿Te recuerdas que también vimos las formas erróneas que muchas veces utilizamos, hubieron, habemos? Aquí sí se utiliza hubieron, porque lo estamos conjugando para crear un tiempo del verbo. Entonces aquí es cuando se utiliza correctamente el verbo de forma hubieron. Hubieron comido, hubieron bebido, pero para expresar el plural. Hubieron bebido. Luego tenemos también el futuro, un futuro perfecto, es decir, a comparación del futuro simple que no sabemos si puede ocurrir o no, con este futuro perfecto se le llama así porque sí existe esa certeza de que esas acciones se van a llevar a cabo.
Entonces, ¿cómo lo conjugaríamos ahora con... ¿Qué crees tú que se refiere a esta imagen? Es un cerebro. Puede ser pensar, puede ser recordar. ¿Cómo sería entonces un futuro perfecto para la tercera persona? Correcto, habrá recordado. Y luego tenemos un condicional compuesto. Es siempre una opción. Entonces hablaríamos que es, habría, hagámoslo en la tercera persona plural, habrían recordado. Observa, ido, 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 ado, ado. Cumple nuestra ley del participio. Y no cambió, sino que el que está cumpliendo con la concordancia es el verbo auxiliar. Ese es el que se conjuga. Y ahora vamos con el verbo, con el modo subjuntivo. Entonces, con el subjuntivo dijimos que es un deseo. Y el subjuntivo en tiempos simples tenemos tres: presente, pretérito imperfecto y futuro simple. En el pretérito, que es únicamente pasado, tenemos dos y un futuro perfecto. Es decir, tenemos 3 tiempos simples y 3 tiempos compuestos en el subjuntivo, que entonces hacen el total de 6 formas diferentes de conjugar el verbo. Y vamos con nuestro último ejemplo entonces para ejercitar. Conjuguemos un verboide que termine en ar. A mí se me ocurre cantar. ¿Cómo lo conjugaríamos entonces? Vamos con el pretérito perfecto. Es un deseo de una acción finalizada. Haya visto. Entonces, ¿cómo conjugaríamos cantar, subjuntivo, tiempo compuesto? Hagámoslo con la primera persona. Que yo haya cantado. Ahora vamos con el pretérito pluscuamperfecto. Sé que puede sonar algo largo el nombre, pero es el que se le ha asignado. Y es un deseo que algo haya sucedido. Y ahí utilizamos el hubiera. ¿Cómo sería entonces en la segunda persona? Singular. Hubieras cantado. Si te das cuenta, nos sugiere una posibilidad. Es decir, un deseo de que eso hubiera pasado. Y por último tenemos el futuro perfecto, expresa un deseo futuro, hubiéremos hablado. ¿Cómo lo transformaríamos acá en la tercera persona plural? ¿O en la segunda persona plural? Usted hubiere cantado. O tú hubieres cantado. Entonces acá tenemos nuestros tiempos de indicativo y nuestros tiempos compuestos de subjuntivo. Ahora, como reto, ya habías trabajado este relato breve, pasándolo al subjuntivo, todas las combinaciones que podemos hacer del modo indicativo. Ahora te toca trabajar los tiempos compuestos, tanto del indicativo como del subjuntivo, para que ejercites esa parte. Y pongamos un ejemplo. Hagámoslo con el pretérito perfecto compuesto del indicativo. Es decir, vamos a utilizar has, ha. Cuando ha despertado, el dinosaurio todavía ha estado allí. ¿Te das cuenta? Nos da nos da esa certeza de algo que sucedió, pero siguiendo estas normas o reglas de cómo conjugar los verbos. Entonces tú conjúgalo en estos diferentes modos de los tiempos compuestos y los tiempos que se forman a partir de estos. Recuerda de guardar tus ejercicios y actividades en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos acerca de los tiempos compuestos del modo indicativo y subjuntivo, a cómo conjugarlos, cómo utilizarlos, y comparte lo aprendido
con alguien más, ya sea un adulto, algún compañero o alguien con quien tú quieras explicarle para asegurarte que comprendiste el tema. Te recuerdo que laves constantemente tus manos o bien las desinfectes con gel antibacterial y hasta una próxima oportunidad.